Bueno, un saludo nuevamente a mis estimados estudiantes de la UNER y a, cualquier colega, abogado que guste de ver estos videos para recordar viejos momentos cuando estuvimos en esas escuelas de derecho, pues. Y cualquier otra persona que quiera incrementar su conocimiento. Pero especialmente este video está dirigido a mis estudiantes del primer año de la sección 8, 9 y 10 de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallego, mis estudiantes de Derecho. Continuamos con la segunda parte de la historia de las economías, de las doctrinas económicas, la historia de las doctrinas económicas. Y quedamos en la fisiocracia. Bueno, la fisiocracia no fue más que una especie así como de reacción ante el mercantilismo. Fue la escuela fisiocrática que nació en Francia en los años 1694 a 1774 y que fue liderada por Francois Quesnay en un intento por frenar las excesivas intervenciones de mercaderes y comerciantes en los asuntos económicos. Es decir, en este intento de frenar esas excesivas intervenciones de estos mercaderes es que nace la fisiocracia. Y para ello utilizaron dos teorías como pilares de sus pensamientos. Muy importante esto, presten atención. La primera teoría fue la idea de la supremacía de la tierra como factor de producción determinante del crecimiento económico, porque era para ese momento pues el único medio capaz de generar producto neto o un excedente de producción frente a actividades estériles como eran la manufactura, el comercio y la distribución. Y la segunda teoría fue el principio del derecho natural, el droit natural, como el que rige el orden económico y social, opuesto a los reglamentos favorables a los mercaderes, tales como las concesiones monopolísticas y las abundantes restricciones proteccionistas. Además, ellos propusieron que el Estado debía mantener ese orden natural mediante tres reglas. Estas reglas eran el derecho a la propiedad, la libertad económica y la seguridad en el disfrute de esos derechos y libertades. Bueno, luego aparece lo que se llama la escuela clásica o liberal. Nace como producto de la economía como ciencia. Y se dice que la escuela clásica abarca un periodo comprendido aproximadamente entre los años 1776 y 1870. Tengan anotadito, mis estimados estudiantes, siempre estas fechas son importantes, porque en cualquier foro de discusión, por nuestros grupos de WhatsApp, o de repente se puede incluir en una evaluación por nota de voz esta pregunta. ¿En qué año se nace la escuela clásica o liberal? Y entonces ya ustedes se saben la fecha. Esta escuela clásica o el comienzo de la escuela clásica del pensamiento económico debe enmarcarse dentro del contexto histórico del nacimiento de la revolución industrial. Mucho cuidado con esto. Presten atención a esto porque esto es un dato muy importante. Nace con la revolución, o por lo menos se enmarca dentro de ese contexto histórico de la revolución industrial. Un hecho real que empieza a rivalizar con las ideas vigentes fruto del mercantilismo. No se puede obviar en esta evolución de las doctrinas económicas el impacto que el pensamiento fisiocrático y sus raíces liberales tuvo sobre el máximo representante de las ideas clásicas, que no fue otro que Adam Smith. Adam Smith fue
un constructor de un sistema. Su obra más importante, que está plasmado en un libro que tiene por título Una investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, y que fue publicado en Inglaterra en 1776, en un ámbito estrictamente económico, su sistema caracterizaba las actividades de la agricultura, la manufactura y el comercio, y explicó que el intercambio viene este intercambio viene facilitado por el uso del dinero, y la producción se caracteriza por la división del trabajo. Estas características principales de su análisis central son la división del trabajo, el análisis del precio, que es la teoría del valor, y la asignación, o sea, la teoría de la distribución, y la naturaleza del crecimiento económico. Repito, para que no se les olvide, mis estimados estudiantes, las tres características principales del análisis central de Adam Smith fueron la división del trabajo, el análisis del precio, que no es otra cosa que la teoría del valor, y la asignación, que es la teoría de la distribución, y la naturaleza del crecimiento económico. Los logros de Smith en este campo de la economía la transforman en una disciplina formal y autónoma de la investigación científica. Fíjense, que desde ese momento estos logros de Smith hacen que la economía ya pase a ser una disciplina formal y autónoma en la parte de la investigación científica. Hay tres temas fundamentales en la obra de Smith. El primero de ellos es la noción de que las vastas fuerzas que motivan la vida y el esfuerzo económico, o sea, como se diría ordinariamente, la naturaleza del sistema económico es el interés individual. Smith defiende la idea del derecho natural y los derechos de propiedad. El segundo tema fundamental de la obra de Smith es la forma en que se fijan los precios y cómo se distribuyen consiguientemente los ingresos en salarios, beneficios y rentas. Y el tercer tema es las políticas que el Estado debe aplicar para fomentar y promover el progreso económico y la prosperidad. Fíjense bien, tres temas fundamentales. El primero tiene que ver con la vida, el esfuerzo económico, o sea, con el sistema económico, es decir, es el interés individual, ¿ok? Tales como el derecho natural y los derechos de propiedad. El segundo tema tiene que ver con los precios y cómo estos se distribuyen en los ingresos, sean como salarios, beneficios o rentas, ¿ok? Porque los ingresos pueden ser o salarios o beneficios o rentas. Y el tercero tiene que ver con la política que el Estado aplica para promover el progreso económico y la prosperidad. Es importante que tengan muy en cuenta esto para que no se les olvide. Para Smith, el incentivo fundamental de la actividad económica es el interés individual. Los humanos tienen dos características innatas. Primero, nos interesamos ante todo por las cosas más próximas a nosotros. Y segundo, los humanos son egoístas. De estas premisas, según Smith, surgen las afirmaciones siguientes. El hombre busca solo su propio beneficio, pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. Al perseguir sus propios intereses, es decir, el hombre, ¿verdad?, de forma individual, frecuentemente formará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Nunca se ha visto
muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo. ¿Ok? Esto es muy cierto y queda explícita la idea de considerar que en ese momento el mercado como el mejor mecanismo de la organización económica frente a las pretensiones de que el sector público lo sea. El mercado es la regla y el sector público la excepción, según estas características innatas pues, que pensaba Smith en ese momento. Es pertinente aclarar que Smith no creía pues muy ilimitadamente en las fuerzas del mercado como la base de la sociedad civil, porque muchas veces él señaló que la libertad natural necesaria, requerida a la vez de una estructura de seguridad y reglas legales, por supuesto, debían estar en manos del gobierno y que además tenía sus recelos contra el afán del lucro de los individuos. Estas ideas no estaban totalmente elaboradas dentro del libro famoso aquel de la riqueza de las naciones, porque ya antes habían sido desarrolladas en detalle dentro de su trabajo de la teoría de los sentimientos morales, un trabajo que lo realizó él en el año de 1759. Si lo pueden conseguir por internet, sería interesantísimo que lo leyeran. Este propio interés y las ideas altruistas son algunos de los tópicos descritos en la teoría de los sentimientos morales, que presenta un análisis de la multiplicidad de fuerzas y motivaciones individuales y de cómo éstas son guiadas por una mano invisible. En suma, Adam Smith no debe vérsele como un dogmático liberal, o yo por lo menos no lo veo como un dogmático liberal, sino que yo más bien lo veo como un científico y moralista, interesado en conseguir, la explicación de las realidades cambiantes de su tiempo y en entender las reglas que limitan la conducta humana. Más o menos, esa es la forma o pensamiento que tengo sobre Adam Smith. Pero esta mano invisible es solo una metáfora, ¿ok? Es como un cambio radical frente a la idea del enriquecimiento. Se plantea que la persona, al cultivar su propio interés, se convertirá en benefactora pública. Oigan bien, voy a repetir esto, ¿ok? Hay como un cambio radical, ¿ok? Porque la mano invisible es solo una metáfora. Entonces quiere decir que el cambio radical frente a la idea del enriquecimiento. Y a su vez se plantea que la persona, al cultivar su propio interés, se convertirá en benefactora pública. Es decir, el valor y la distribución son temas tratados por Adam Smith que sobreviven en los libros de textos de microeconomía hasta nuestros días. Aún sobreviven. Y cuando los trabajadores comenzaron a agruparse en las fábricas, adquirió gran relevancia la forma de determinar los salarios. Y a medida que el capitalista asumía el dominio de la producción, fue planteándose la cuestión de su beneficio, de la forma en que éste debía determinarse y justificarse. Adam Smith realmente dio a la economía política su estructura moderna. O sea, se la debemos agradecer a él, a Adam Smith. Indistintamente de sus pensamientos, él pues fue, digamos, padre de lo que hoy en día conocemos como economía política. ¿Sobre qué? Sobre los precios elaboró la diferencia del valor de uso y el valor de cambio. El ejemplo del agua potable fue considerado, es decir, podía ser un elevado valor de uso, mientras que el valor de cambio es muy bajo, en contraposición al caso de las piedras preciosas. ¿Okay? Smith resolvió el problema de su época, limitándose a dejar de lado el valor de uso y preconizando un valor de cambio. ¿Okay? Fíjense, él dejó de lado el valor de uso y preconizó un valor de cambio.
que era una versión de lo que llegaría a conocerse como la teoría del valor del trabajo. El trabajo como medida real del valor de cambio de todos los bienes. En relación a la política pública y los factores que estimulan el crecimiento económico, señala como recomendación la libertad del comercio interior e internacional. Y este razonamiento le proviene de la fascinación por la división del trabajo. La libertad de trueque y el comercio facilitan la especialización. Adam Smith defiende el libre cambio y la libre competencia frente a la concepción mercantilista del oro y la plata. ¿Recuerdan cuando nombramos el oro y la plata? Bueno, no, él defiende la libre competencia frente a esta concepción ya obsoleta que va muriendo. Como fundamento de la riqueza nacional y contra la creencia de que las restricciones de intercambio pueden aumentar las existencias de metales preciosos. Él expone, por cierto, que es el trabajo anual de cada nación la fuente original que le proporciona la satisfacción de las necesidades y las condiciones de vida. Esto es muy, muy, muy importante. Bueno, llegamos hasta este punto aquí. Voy a detener momentáneamente el video para que no se haga tan largo. Este sería ya la segunda parte de la historia de las doctrinas económicas. En pocos minutos, mis estimados estudiantes, colocaré la tercera parte.